Hola, en esta presentación vamos a hablar acerca de algunas de las principales rutas de carbohidratos. Vamos a desarrollar glicólisis, la ruta de degradación de glucosa, gluconeogénesis, que es la formación de glucosa, una ruta casi inversa a la glicólisis, y la fermentación, tanto directa o inversa, que se relacionan con esta ruta. Vamos a hablar de manera general acerca de en qué consisten las rutas, cuáles son sus sustratos, sus productos y en qué lugares de manera general van a ocurrir. Bien, eh, las rutas de glicólisis y fermentación podemos decir que, que son una ruta continuada en el citosol eh, que conduce desde glucosa hasta lactato, siendo la glicólisis 10 pasos de glucosa hasta piruvato y la fermentación un paso de piruvato a lactato para reciclar una de las coenzimas que se gastan en la glicólisis. La gluconeogénesis es una ruta inversa, que podemos partir de piruvato o también de lactato con fermentación inversa y tenemos que regresar hasta glucosa. Y esta consiste en un paso extra porque no existe una enzima que se conozca que transforme el piruvato directamente en fosfonolpiruvato, sino que se necesita un paso intermediario por oxalacetato eh, que implica un paso extra de metabolismo. Las reacciones de la glicólisis y gluconeogénesis, en términos generales, la mayoría ocurren en el espacio del citosol. Eh, Son llevados a cabo por algunas enzimas comunes. Aquí se pueden ver los pasos que están y vuelta, son comunes. Y hay otras enzimas que son específicas para una de las dos rutas. Una para glicólisis y una para gluconeogénesis. ¿Ok? Eh, todos los intermediarios son intermediarios que están fosforilados entre la glucosa y piruvato, ¿ya? Y eso evita que se salgan del citosol o se movilicen a otras partes. Eh, La ruta de la glicólisis consiste primero en la activación de una molécula de glucosa usando ATP, con gasto de energía. Se activa, se isomeriza y vuelve a gastarse otra vez otro ATP para activársela. Y a partir de esto se empieza a generar la degradación, se la parte la molécula en dos. Me quedan dos azúcares de tres fosfatos, o sea, de tres carbonos con un fosfato. Y luego, a partir de esto, se hace un proceso de oxidación que conduce a la formación en dos etapas de moléculas de alta energía, como son el 1,3-bifosfoglicerato y el fosfonol piruvato. Y estas moléculas son las que van a permitir transferir los fosfatos que presentan hacia el ADP para generar ATP y así conseguir la ganancia de energía. En la ruta opuesta, en lugar de ganar energía, se tiene que invertir energía porque se está haciendo un proceso inverso, que sería un proceso de condensación, ¿ya? O de síntesis de una molécula. Las enzimas involucradas, como les decía, para glicólisis y gluconeogénesis son muchas parecidas, ¿ya? Las que son diferentes son las que catalizan pasos que son irreversibles. Por ejemplo, la exoquinasa, que sería la primera enzima de la glicólisis, cataliza el paso de fosforilación de glucosa a glucosa fosfato, mientras que el paso inverso, que sería el último de la gluconeogénesis, va a ser catalizado por la glucosa 6-fosfatasa, que sería una enzima exclusiva de la gluconeogénesis, ¿ya? Otras enzimas que son exclusivas, vamos a tenerlas acá en el paso 3 de la glicólisis, la fosfofructoquinasa, el paso más importante de regulación, y en la vía contraria tenemos a la fructosa 1,6-bifosfatasa, que también coincidentemente es la enzima más importante de regulación de la gluconeogénesis. ¿Okay? Entonces, el paso entre estas dos moléculas, de glucosa 6-fosfato a glucosa 1,6-bifosfato, es el paso que regula, en un sentido o en otro, si se va a realizar glicólisis o gluconeogénesis y la velocidad de la ruta que se está llevando a cabo. Eh, las otras enzimas que son diferentes son la última de la glicólisis, que es la piruvato-quinasa, aquí pueden ver, eh, y en el paso contrario, que lo realizan dos enzimas, una que fabrica oxalacetato, ¿ya? Y otra que fabrica por fin el fosfonol piruvato, y ahí regresa y continúa la ruta de regreso. El paso de fermentación
Es un paso que la enzima lo realiza en ambos sentidos, fermentación láctica, ¿ya? La lactato deshidrogenasa, y ocurre en numerosos tejidos. Eh, los puntos importantes que uno debe de considerar en este proceso es que en la glicólisis hay dos puntos donde se invierte o gasta ATP, ¿ya? Y hay otros dos puntos donde se gana ATP, pero aquí son dobles porque como la glucosa se ha hidrolizado en dos moléculas iguales, esta ruta se vale por dos. Entonces se producen dos ATPs acá y dos acá, y con eso tenemos ya una ganancia neta de energía. El- en la ruta opuesta, en la ruta opuesta, en la gluconeogénesis, se invierte. Aquí se invierte ATP, aquí GTP, eh, y, y por lo tanto, esta ruta es una ruta que gasta energía, ¿ya? En la gliconeogénesis se gastan 6 moléculas de ATP o equivalentes, ¿ya? Mientras que la ganancia por glicólisis solamente son 2. Así que energéticamente las dos rutas son diferentes. Ahora, el paso de fermentación es un paso que no tiene que ver con la producción directa de energía, sino que tiene que ver con el reciclaje de la molécula NADH, ¿ya? El NADH aquí va a ser reciclado a NAD, que puede ser volver a ser utilizado en la glicólisis. Entonces la fermentación es un paso que simplemente permite reciclar una de las coenzimas de la glicólisis. Eh, Estas rutas son rutas centrales del metabolismo de los carbohidratos y también de otros metabolismos de otro tipo de moléculas, por lo cual metabólicamente en el mapa la vamos a encontrar siempre en posición centralizada, ya que como podemos ver, a partir de esta ruta se van a generar un montón de otras moléculas. Por ejemplo, a partir de la glucosa pueden fabricarse otros tipos de moléculas, como la galactosa o otros tipos de hexosas. Se puede almacenar como glicógeno, ¿ya? Se pueden fabricar pentosas, y las pentosas a su vez son importantes para la formación de nucleótidos, ¿ya? Y algunos aminoácidos. En humanos no pasa esto, pero en otras especies sí, como la histidina, ¿ya? También se pueden fabricar desde glucosa fosfato algunas moléculas especiales como componentes de las matrices extracelulares, glucoproteínas que son para oligosacáridos de membrana, glucorónidos u otros ácidos que participan en la detoxificación hepática, etcétera. Entonces, puedo ver que se pueden generar varios tipos de elementos de las rutas de carbohidratos, ¿ya? También se puede fabricar ya más adelante en la ruta a partir de gliceraldehído o de hidroxacetona, glicerol. Y el glicerol, como recuerdan, es importante para la síntesis de los triglicéridos o de fosfolípidos, entre otras moléculas. También se puede desde glicerol fabricar mevalonato y participa en la síntesis de colesterol. Tenemos entonces aquí que tenemos rutas que conectan con el metabolismo de lípidos. Eh, Del bifosfoglicerato también podemos obtener algunos compuestos que van a participar en roles, como en el caso de los glóbulos rojos, que participan asociados a la función de la hemoglobina, que tiene que ver con lo que es la regulación de su afinidad con el oxígeno. Eh, de otros intermediarios, como el fosfoglicerato, se puede obtener aminoácidos, ¿ya? Como serina, glicina, ¿ya? De otros componentes de la ruta, como el piruvato, se saca alanina, de los salacetato, aspartato, asparragina y otros aminoácidos. Entonces podemos ver de que se conecta con las rutas, con otras rutas diversas de azúcares, con rutas de grasas, de lípidos, con rutas de aminoácidos, ¿ya? Y también con las rutas generales de generación de energía, como son el ciclo de Krebs. Además, derivado del acetil, también podemos conectarnos a más generación de otros tipos de moléculas grasas, como son el colesterol o los ácidos grasos. Entonces, por eso vamos a encontrar de que esta ruta general de la glicólisis tiene una posición central en el metabolismo, porque a partir de los componentes que derivan de la glucosa, de estos intermediarios, podemos, o las células pueden fabricar componentes de diversa naturaleza, ¿ok?
que tienen que ver con todas las otras macromoléculas, con lípidos, con aminoácidos para proteínas, con nucleótidos, etcétera. Los mecanismos de regulación general entre glicólisis y gluconeogénesis van a ser a través de modificaciones de la enzima, ¿ya? Usando elementos que van a regularla alostéricamente y que también van a depender de procesos hormonales. ¿Okay? Por ejemplo, la glicólisis es estimulada por insulina. La insulina se secreta cuando hay alto nivel de glucosa. Por lo tanto, cuando hay alto nivel de glucosa, de manera indirecta, todos los tejidos, algunos de manera directa y otros de manera indirecta, estimulan su glucólisis. Hay otras hormonas, como la adrenalina, que van a estimular específicamente la glicólisis en ciertos tejidos, como por ejemplo la musculatura, que es el tejido que va a requerir energía cuando se secreta una descarga adrenérgica. Por otro lado, el glucagón es una molécula que inhibe la glicólisis, porque el glucagón es un indicador de que estamos en época de ayuno y por lo tanto hay tejidos que deben dejar de hacer glicólisis, particularmente el hígado, por ejemplo, para empezar a generar la otra ruta que es la gluconeogénesis para producir glucosa para otros tejidos que siempre la necesitan, como el cerebro. ¿Ya? La gluconeogénesis, por su parte, va a estimularse bajo las condiciones de ayuno o de necesidades energéticas. El glucagón, que es indicador de ayuno, estimula que el hígado genere glucosa. La adrenalina también estimula que el hígado genere glucosa para ser enviada el, hacia la musculatura, que es que determina la actividad de esta hormona. ¿Ya? Las enzimas más importantes que se regulan son la fosfofructoquinasa por el lado de la glicólisis, la fructosa 1,6-bifosfatasa por el lado de la gluconeogénesis. Y podemos ver que los elementos que estimulan una ruta inhiben la otra. AMP, fructosa 2,6-bifosfato, a la glicólisis la estimulan, la gluconeogénesis la inhiben. El citrato que estimula la gluconeogénesis es un inhibidor de la glicólisis. ¿Ya? Y así, de esa manera, las dos enzimas nunca están funcionando simultáneamente en el hígado, sino que o funciona una o funciona la otra, de modo de que no se genere un ciclo inútil. También el último paso de la glicólisis, que es catalizado por la piruvato-quinasa, es modulada por metabolitos equivalentes. ¿Ya? La fructosa 1,6-fosfato, una modificación feed-forward, el mismo ATP, que es un bloqueador. Cuando existe mucha cantidad de energía, no tiene sentido que se continúe haciendo glicólisis. Así que el indicador de energía ATP es una molécula que bloquea la glicólisis. Por el contrario, si hay moléculas que indican que hay poco ATP, hay poca energía, como son el AMP, el ADP, esos van a ser inhibidores de la gluconeogénesis. ¿Ya? Eh, Estos procesos, esta ruta metabólica, estas enzimas, tienen una gran cantidad de moléculas que pueden ser capaces de inhibirla. Algunas son venenos, ¿ya? Naturales o artificiales. Algunas se les ha encontrado algún tipo de utilidad. Por ejemplo, aquí tenemos que el paso entre gliceraldehído y 1,3-bifosfoglicerato, que es el paso de oxidación, de oxidorreducción, es bloqueado por una gran cantidad de moléculas, sobre todo diversos tipos de iones, como el arsénico o el mercurio, que van a interactuar con la enzima y la van a bloquear. Eso funcionan como venenos, ya que al bloquear la glicólisis se pierde gran parte de la energética celular. Eh, Hay otros compuestos que van a afectar otras partes de las rutas. Por ejemplo, el primer paso de la oxoquinasa, hay algunos compuestos eh, que se usan en investigación, ¿ya? O se usan en algunos casos para controlar la diabetes, ¿ya? Por ejemplo, el managlinat. Este managlinat es una molécula que se usa para bloquear la gluconeogénesis. En personas que tienen diabetes tipo 2, como no tienen control adecuado de secreciones de las hormonas pancreáticas, su hígado está permanentemente en un estado gluconeogénico. Entonces, a pesar de que la persona puede haberse alimentado
el hígado igual está fabricando glucosa, lo cual hace que el nivel de glucosa en sangre sea más alto todavía del que debería. Entonces, para evitar eso, se utiliza alguna de estas moléculas eh, como controladores del proceso. ¿Ya? Lo que sí hay que tener un control adecuado de las cantidades. Eh, Hay otras moléculas que se usan en investigación, ¿ya? O se usan como marcadores de procesos eh, o como bloqueadores de la glicólisis para control de algunos tipos de procesos carcinogénicos, por ejemplo, ya que se sabe de que en los estadios iniciales de los procesos carcinogénicos es importante el metabolismo anaeróbico. Entonces, si bloqueamos la glicólisis, estamos haciendo de que esas células carcinogénicas tengan menos energía. También se han encontrado una gran cantidad de enfermedades relacionadas con las enzimas de la glicólisis o gluconeogénesis o las rutas asociadas. En la glicólisis en sí, como es una enfermedad o sea, una ruta tan importante, no se han encontrado enfermedades en donde existe un bloqueo permanente o grave de la enzima, sino que son en realidad bloqueos menores o actividades disminuidas de las enzimas. Pero como la glicólisis funciona en todos los tejidos, cualquier disminución, por muy pequeña que sea de lo normal, ya condiciona algún tipo de enfermedad grave. Sobre todo relacionado con anemias, ya que es una ruta energética, ¿ya? Como la enfermedad de Tarui, hay anemias hemolíticas, ¿ok? De diferentes niveles. Donde se han encontrado más variantes es en el metabolismo de almacenamiento de glucosas, en la formación o degradación de glicógeno, donde hay una serie de enfermedades llamadas glicogenosis y que tienen que ver con fallas ya sea en la acumulación de glicógeno o en la degradación de glicógeno en diferentes tipos de tejidos. También podemos encontrar deficiencias en la incorporación de galactosa a la vía de las pentosas, o a la vía de la glicólisis, o deficiencias de la vía de las pentosas que tienen que ver con... Aquí hay que considerar de que en la vía de las pentosas, además de la generación de este azúcar, se produce NADPH, que es una molécula importante en varios aspectos para la síntesis de lípidos y también en la detoxificación de radicales libres. ¿Ya? También existen personas que se han encontrado que tienen deficiencias en la actividad de la enzima lactato deshidrogenasa, con lo cual los procesos de fermentación o fermentación inversa que pueden llevar a cabo en musculatura o hígado son alterados. Y si falla la fermentación, indirectamente hace fallar a la glicólisis. Así que suelen ser enfermedades que si bien las enzimas no tienen una alteración grave, el efecto general sobre el cuerpo sí puede llegar a ser peligroso.